Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Vizcay Sánchez y hoy vamos a hablar sobre los fluidos y la termodinámica. Así que los invito a que se queden y sean bienvenidos. Fluidos. ¿Qué es un fluido? Un fluido es toda sustancia que puede fluir. Eso incluye a los líquidos y a los gases. Lo que es interesante es que a diferencia de los sólidos, los fluidos no tienen forma fija y se adaptan al recipiente que los contiene. Tipos de fluidos y sus características. Hay diferentes tipos de fluidos, los más comunes son los newtonianos, como el agua o el aire, cuya viscosidad no cambia sin importar cuánta fuerza les apliques. Pero también existen los no newtonianos, cuya viscosidad sí varía. Por ejemplo, la cápsula se vuelve más líquida si la agitamos, y una mezcla de maicena con agua se vuelve sólida cuando la golpeas. Estos últimos pueden ser dilatantes, que se espesan con fuerza, o pseudoplásticos, que se vuelven más fluidos. Teoría cinética de los gases. Cuando hablamos de gases entra en juego la teoría cinética. Esta teoría nos dice que las moléculas de gas se mueven más rápido y de forma aleatoria, chocando entre sí y contra las paredes del recipiente. Esa energía en movimiento es lo que genera presión, y su temperatura está relacionada con la energía cinética promedio. Gracias a la estadística podemos predecir su comportamiento con herramientas como la distribución de Maxwell-Boltzmann. Ahora pasamos con la ley de Graham. ¿Qué nos dice? La ley de Graham nos ayuda a entender cómo se difunden o escapan los gases. Nos dice que la velocidad de difusión es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar. En otras palabras, los gases más ligeros se mueven más rápido. Por ejemplo, el hidrógeno se difunde más rápido que el oxígeno porque es más liviano. Un claro ejemplo lo vemos en la práctica número 4 del manual de química, en el experimento. Este experimento que realizamos en el laboratorio, se pudo comprobar esta ley. Usamos ácido clorhídrico y amoníaco en los extremos de un tubo de vidrio. Ambos gases comenzaron a difundirse, y cuando se encontraron, formaron un anillo blanco. Lo interesante fue que el anillo se formó más cerca del ácido clorhídrico, porque el amoníaco, al ser más ligero, se movió más rápido. Después hicimos cálculos con las distancias y tiempos, y los resultados coincidieron con la predicción teórica. Fue una forma clara de ver la ciencia en acción. Ahora hablemos de 3 propiedades clave de los líquidos. Densidad. Es cuánta masa hay en cierto volumen. El agua, por ejemplo, tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Viscosidad. Es la resistencia de un líquido a fluir. La miel tiene alta viscosidad, mientras que el agua fluye fácilmente. Tasa de flujo. Es cuánto líquido pasa por un punto en cierto tiempo. Depende de la presión, la viscosidad y la forma del conducto. Termodinámica. ¿Termodinámica? Sí, esa parte de la física que estudia cómo la energía se mueve, cambia y afecta todo lo que nos rodea. Aunque suena complejo, en realidad se trata de entender cómo se comporta la energía y cómo influye en la materia. Desde hervir agua hasta mover un motor. La termodinámica está en todas partes. Clasificación de los sistemas termodinámicos. Para empezar, imaginemos que tomamos un pedazo de universo y lo estudiamos. A eso lo llamamos sistema termodinámico. Y según su interacción con el entorno puede ser abierto, que intercambia energía y materia. Por ejemplo, una olla hirviendo sin tapa. Cerrado. Solo intercambia energía, no materia, como un globo o una botella bien sellada. Aislado. No intercambia nada, ni calor, ni materia, como un termo ideal, aunque en la práctica no hay sistemas completamente aislados. Límites y paredes del sistema. Todo sistema está separado del resto por un límite o frontera. Esto puede ser real, como las paredes de un recipiente, o imaginario, como una línea mental que trazamos para analizar una área. Y esa frontera puede ser
una pared rígida, que impide que el volumen cambie, o una pared móvil, que permite que el sistema se expanda o se comprima. Por ejemplo, un pistón en un cilindro es un sistema con una pared móvil. Propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades que usamos para describir un sistema pueden ser intensivas, o sea, no dependen de cuánto material hay, como la temperatura, la presión o la densidad. Y también están las extensivas, que sí dependen de la cantidad, como el volumen, la energía interna o la masa. Por ejemplo, si duplicas el agua en una olla, el volumen se duplica, es extensivo, pero la temperatura puede ser la misma, es intensiva. Variables independientes y dependientes. En termodinámica, para poder describir el comportamiento de un sistema, necesitamos conocer ciertas variables que nos digan en qué estado se encuentra. Estas variables se clasifican en dos tipos principales: variables independientes. Son aquellas que podemos controlar o fijar directamente para definir el estado del sistema. En otras palabras, son los parámetros que establecemos como punto de partida en nuestro análisis. Por ejemplo, si estamos estudiando un gas en un recipiente, podríamos controlar la temperatura ajustándola con una fuente de calor, la presión mediante un pistón que aplica fuerza o incluso la cantidad de sustancia, agregando o retirando gas. Al fijar estas variables, estamos delimitando cómo puede comportarse el sistema. Y variables dependientes. Estas son las variables que no controlamos directamente, sino que dependen del valor de las variables independientes. En otras palabras, se determinan a partir de las otras. Un ejemplo clásico es el volumen de un gas. Si fijamos la temperatura y la presión de un gas ideal, podemos calcular su volumen usando la ecuación PV es igual a nRT. Aquí sí conocemos la presión, la cantidad de sustancia, la constante de los gases y la temperatura. Podemos obtener el volumen. En este caso, el volumen es una variable dependiente. Estado termodinámico. El estado termodinámico de un sistema se refiere a su situación en un momento determinado y se define por sus propiedades. En una gráfica presión-volumen, cada punto representa un estado posible del sistema. Aquí un claro ejemplo del estado termodinámico. La propiedad de estado. Una propiedad de estado es una magnitud física que depende únicamente del estado termodinámico actual de un sistema y no de la trayectoria o proceso seguido para alcanzarlo. Energías macroscópicas y microscópicas. Las energías en termodinámica se clasifican en macroscópicas, o sea, a nivel del sistema completo, como la energía cinética de un objeto moviéndose, y en microscópicas, a nivel molecular, como la vibración de los átomos. Calor específico de una sustancia. El calor específico, o también llamado capacidad calorífica específica, es una propiedad intensiva de la materia que se define como la cantidad de calor que se debe suministrar a la unidad de masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad, usualmente 1 grado Celsius o 1 Kelvin, sin cambio de estado. Aquí tenemos un claro ejemplo, donde nos dice: se suministran 3600 joules de energía térmica a 300 gramos de una sustancia desconocida. La temperatura de la sustancia sube de 20 grados Celsius a 50 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico de la sustancia? Como datos tenemos que Q es igual a 3600 joules, M es igual a 300 gramos o 0.3 kilogramos, y delta T, que va a ser la resta de 50 menos 20, que nos va a dar 30 grados Celsius. Para esto usaremos la siguiente fórmula, donde C es igual a Q sobre M por delta T. Reemplazamos los valores. C es igual a 3600 sobre 0.3 por 30, que es igual a 3600 sobre 9, que nos da un valor de 400 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Eso significa que esa sustancia necesita 400 joules para aumentar 1 grado Celsius por cada kilogramo. Primera ley de la termodinámica. Ley de conservación de la energía.
La primera ley establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En termodinámica, esto implica que delta U es igual a Q menos W, donde delta U es el cambio de la energía interna del sistema, Q es el calor transferido del sistema, ya sea positivo si entra, y W, trabajo realizado por el sistema, positivo si sale. Para esto debemos de conocer los tipos de energía. Por ejemplo, aquí tenemos energía térmica, que es asociada al movimiento molecular. Ejemplo, vapor del agua. Energía química almacenada en enlaces moleculares. Ejemplo, la combustión de gasolina. Energía mecánica, que es la suma de energía cinética y potencial, o sea, un pistón en movimiento. Y energía interna, suma de todas las energías microscópicas, cinética más potencial molecular. Energía interna es una propiedad de estado, depende de la temperatura y estructura molecular. El aumento de U al calentar un gas. Calor, transferencia de energía por diferencia de temperatura. Ejemplo, hervir agua. Trabajo, transferencia de energía mediante fuerzas macroscópicas. Ejemplo, la expansión de un gas empujando un pistón. Un ejemplo es que al comprimir un gas, W es mayor que 0, su U aumenta. Si además se le añade calor, Q mayor a 0, delta U será la suma de ambos efectos. Ahora pasemos a los procesos reversibles contra los irreversibles. Un proceso reversible es el proceso de una transformación termodinámica ideal que ocurre de manera infinitamente lenta, manteniendo el sistema en equilibrio en todo momento con sus alrededores. Un ejemplo es la compresión isotérmica ideal de un gas, donde el trabajo realizado sobre el sistema se convierte completamente en calor transferido al entorno, sin pérdidas. Y proceso irreversible. Un proceso irreversible ocurre en condiciones reales con desequilibrios, diferencias finitas de presión, temperatura, etc. y disipación de energía. Ejemplos: expansión libre de un gas en el vacío, no se realiza trabajo útil, y flujo de calor de un cuerpo caliente a uno frío, espontáneo y unidireccional. Ahora, viendo los efectos en el sistema y alrededores en el proceso reversible, es que el sistema puede volver a su estado inicial sin dejar cambios netos en él ni en el entorno. Y máxima eficiencia energética, ejemplo, máquina de Carnot. Mientras que en el proceso irreversible, sus efectos en el sistema y alrededores serían cambios permanentes. El sistema y su entorno no pueden restaurarse completamente a su estado original, y la energía útil pérdida. Parte del trabajo o calor se disipa como energía no aprovechable. Ejemplo, calor residual en un motor. A continuación se muestra una gráfica de presión contra volumen, la cual es común en termodinámica para describir cómo cambia un sistema. La curva azul, proceso reversible, representa un proceso en el que el sistema cambia de estado de manera muy lenta y controlada, permitiendo que tanto el sistema como los alrededores puedan ajustarse constantemente. Es decir, se puede invertir el proceso y volver al estado original sin pérdida de energía. Mientras que la curva roja, que es el proceso irreversible, representa un proceso rápido o con fricción, pérdida de calor, mezclas, etc. En este caso, el sistema no puede volver exactamente al estado inicial, sin dejar un efecto permanente en el entorno. Siempre hay pérdidas, como disipación de energía. Y así llegamos al final de este recorrido por el fascinante mundo de los fluidos y la termodinámica. Como pudimos ver, estos conceptos no solo son parte de fórmulas o experimentos en el laboratorio, sino que están presentes en nuestra vida diaria. Desde cómo fluye el agua en una tubería, hasta cómo funciona el motor de un auto, o cómo se transfiere el calor en tu cuerpo cuando hace frío. La termodinámica nos ayuda a entender cómo se transforma la energía, cómo se comportan los sistemas en diferentes condiciones, y por qué ciertos procesos ocurren de forma natural y otros no. Mientras tanto, el estudio de los fluidos nos permite diseñar desde mejores aviones y medicinas hasta tecnologías de refrigeración o sistemas hidráulicos más eficientes. En resumen,
Conocer estas leyes y principios no solo nos permiten comprender mejor el mundo físico, sino que también nos da la herramienta para innovar, resolver problemas reales y tomar decisiones más informadas en el ámbito científico y tecnológico. Gracias por ver este video. Si te gustó o te ayudó a entender mejor esos temas, no olvides compartirlo, dejarle un like y seguimos aprendiendo. Nos vemos en el próximo viaje científico.